Manuel Noriega. ...20 de diciembre de 1989... ...27.000 tropas estadounidenses llegan a la ciudad de Panamá. Es la mayor invasión estadounidense desde la Guerra de Vietnam. Su misión: capturar a un hombre. El dictador militar de Panamá, Manuel Noriega. Estados Unidos se enfureció con este dictador que lo desafiaba. Los soldados estadounidenses recorrieron la ciudad de Panamá en busca de Noriega, pero no lo encontraron por ningún lado. Básicamente se escondió. El gobierno de 6 años de Noriega se caracterizó por la violencia, la decepción y el exceso. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para salir adelante. No solo fue corrompido por el poder, sino también por la avaricia. Era un gángster. Un gángster con uniforme militar. ¿Cómo un niño de barrio pobre se convirtió en el dictador de Panamá? ¿Y qué hizo para provocar una invasión de la nación más poderosa del mundo? Las dictaduras han tenido un increíble impacto en el último siglo. Los dictadores aprenden los unos de los otros. Cada uno es diferente, pero muchos usan las mismas tácticas. Uso del miedo. Propaganda. Control de élites. Propaganda. Creación de un enemigo. Culto a la personalidad. Uso de la violencia. Estas son las herramientas que los dictadores utilizan para mantenerse en el poder. Dictadores. Manuel Noriega. El ascenso de Manuel Noriega a dictador fue casi un milagro dadas las terribles circunstancias de su infancia. Nació en la ciudad de Panamá en 1934. Quedó huérfano a los 5 años y a Noriega lo crió su madrina en la zona de mercados de Terraplén. Los jóvenes que nacían en esa clase social tenían pocas posibilidades de alcanzar la prominencia y el poder. Durante la infancia de Noriega en su barrio pobre, se mofaron de él por su baja estatura y por tener cicatrices y acné. Pero encontró una manera de tener mejor suerte en la vida. Noriega destacó en sus estudios. Era increíblemente inteligente, un buen alumno, y siempre sobresalía en las clases. Noriega se aplicó y consiguió entrar en la mejor escuela secundaria de la ciudad de Panamá. Al igual que muchos otros estudiantes panameños a principios de los 50, se vio arrastrado por una ola de sentimientos antiestadounidenses debido a la propiedad norteamericana del Canal de Panamá. Es un conflicto que desempeñó un papel clave en su vida y preparó el escenario para su futura dictadura. ...1903... Estados Unidos tenía derecho a construir el canal, una recompensa por ayudar a Panamá a ganar su independencia de Colombia. El país se convirtió en una democracia incipiente, pero en un clima cargado de tensión. El tratado que le dio a los Estados Unidos la autoridad para construir el canal le otorgó el control a Estados Unidos para siempre. El canal se abrió en 1914 y transformó el comercio internacional al unir los océanos Atlántico y Pacífico.
Generó más de 20 millones de dólares al año para los Estados Unidos y Panamá solo recibió una fracción. Se convirtió en una fuente de irritación porque Estados Unidos creó lo que en esencia era una colonia estadounidense en mitad de nuestro país. Se le llamó la Zona del Canal. Era una franja de tierra a ambos lados del canal ocupada por unos 57.000 estadounidenses, en su mayoría militares. Aquello provocó un tremendo nivel de resentimiento hacia los Estados Unidos. La ola de resentimiento avivó el creciente nacionalismo de Noriega. Al graduarse en la escuela secundaria, declaró audazmente sus ambiciones. En su anuario dijo: mis ambiciones son ser psiquiatra y presidente de Panamá. Pero las aspiraciones de Noriega eran casi imposibles debido a la estructura de clases de Panamá. Provenía de herencia criolla, una mezcla de ancestros africanos y europeos. La élite caucásica, solo el 10% de todos los panameños, había ocupado los puestos de poder en el país desde su fundación. Cuando Noriega trató de hacerse médico, la dura realidad le dio una bofetada. No ingresó en la Facultad de Medicina porque había un número limitado de vacantes y casi todas las ocuparon los blancos de clase alta de la otra parte de la ciudad. Pero Noriega seguía motivado por conseguir su objetivo, y cuando se encontró con un amigo que estaba en la escuela militar, decidió seguir otra ruta, una tomada por muchos aspirantes a dictador. Es bastante común que los dictadores asciendan a través del ejército y finalmente, a través de un golpe militar, se establezcan como dictadores. En Panamá no hay organizaciones políticas muy fuertes en general, así que los militares tienden a tener importancia en escenarios así. Si Manuel Noriega llegaba a dirigir al ejército en Panamá, también podría gobernar el país. Pero en 1958, Noriega tenía 24 años y estaba muy lejos de comandar el ejército panameño. Se tomó un descanso cuando obtuvo una beca para una prestigiosa escuela militar. Estaba muy bien adaptado a la vida militar debido a su tipo de inteligencia. Es alguien que evalúa la situación, ve dónde está la mejor alternativa y va a por ello de forma decidida. Después de graduarse en 1962, Noriega se unió a la Guardia Nacional, la Fuerza Militar de Panamá. Meses después, le destinaron a Colón como subteniente. Allí se encontró con el hombre que lo llevaría a casi tocar el poder, el comandante Omar Torrijos. Torrijos era una figura atractiva y carismática. Y fue idolatrado por miembros del ejército. Noriega también lo idolatraba. Torrijos era un populista. Su sueño era recuperar el canal para todos los panameños. Pero para hacerlo realidad, necesitaba poder. Torrijos era muy ambicioso. Su objetivo era convertirse en el jefe del país. Asignó a Noriega a la rama de inteligencia de la Guardia Nacional, más tarde conocida como G2. Noriega recibió formación de inteligencia en la Escuela de las Américas, una escuela de combate estadounidense en la zona del canal. Su objetivo era ayudar a sus estudiantes a luchar contra la propagación del comunismo en la región, pero los críticos dicen que daba instrucciones para chantajear, coaccionar y torturar. Algunos la llamaron la escuela del dictador. Noriega descubrió su vocación como oficial de inteligencia y su comandante al cargo lo describió como sobresaliente. Torrijos básicamente apostó por un joven oficial
y Noriega se convirtió en un oficial muy efectivo para él. Todo gran líder necesita una mano derecha, alguien que haga el trabajo sucio. Y Noriega estaba perfectamente dispuesto a ser ese hombre de confianza. Noriega se ocultaba y espiaba a los oponentes, los reprimía y los eliminaba. Con el tiempo, Noriega se convirtió básicamente en la mano derecha de Torrijos. En 1968, Noriega había ayudado a Torrijos a ser uno de los líderes militares más poderosos de Panamá. Pero la Guardia Nacional aún respondía a los políticos. Como el presidente recién elegido, Arnulfo Arias. Y a Arias le preocupaba que la fortaleza política de los militares pudiera derrumbar la frágil democracia del país. Así que lanzó un plan para despojarlos de poder. Inmediatamente después de convertirse en presidente, comenzó una purga de la Guardia Nacional. Arias informó a Torrijos que lo enviaría a El Salvador como agregado militar. Sin Torrijos, todo por lo que Noriega había trabajado podría perderse. Para Manuel Noriega y su mentor, Omar Torrijos, la búsqueda del poder se había topado con un obstáculo. El nuevo presidente de Panamá, Arnulfo Arias, le ordenó a Torrijos que abandonara el país. Pero el 11 de octubre de 1968, Torrijos cambió las tornas al liderar un golpe militar. Noriega desempeñó un papel clave al cerrar las cadenas de radio y teléfono en la provincia de Chiriquí, la base de poder de Arias. Arias no tenía forma de obtener ayuda y Torrijos tomó el control rápidamente. Omar Torrijos se convirtió en el dictador militar de Panamá. Noriega cosechó los beneficios cuando Torrijos lo ascendió a jefe de inteligencia militar, el jefe del G2. El chico del barrio pobre se convirtió en el teniente coronel Noriega. Su nuevo cargo abrió un camino más claro hacia el poder, el que toman muchos dictadores en su ascenso. Si contamos con una buena información de base, es increíblemente importante en cualquier tipo de dictadura porque sabes exactamente lo que está sucediendo, sabes quiénes son las amenazas y qué hacer con ellas. Como oficial de inteligencia en jefe, también era una de las personas más poderosas. Esa fue la clave del poder de Noriega. Noriega se convirtió en los ojos y oídos del régimen y usó la información que reunía para aplastar a los rivales de Torrijos. Noriega tenía vía libre para hacer lo que quisiera y era despiadado. Básicamente, aplicó mucha mano dura con la oposición. Circularon rumores sobre la participación de Noriega en varias desapariciones, como la de Héctor Gallego, un joven sacerdote que irritaba al régimen en 1971 al organizar políticamente a los campesinos. Gallego fue arrestado y visto por última vez bajo custodia militar. Según un informe, lo habían golpeado tan fuerte que tenía la cara desfigurada, así que no podían traerlo de vuelta. Entonces arrojaron su cuerpo desde un helicóptero al océano. Nunca se encontró el cadáver. Pero para muchos, hay pocas dudas sobre quién era el responsable. Y yo no pongo las pruebas, pero para mí fue Noriega que lo desapareció. Por eso Torrijos lo llamó mi gánster, porque cuando tenía que matar a gente lo hacía, no le suponía ningún problema. Pero el soldado leal de Torrijos estaba tramando algo a escondidas.
Usaba su posición para algo más que aplastar a los rivales del régimen. Hay pruebas claras de que la lealtad de Noriega no era necesariamente con Torrijos, sino consigo mismo. Noriega había desarrollado una relación clandestina que definiría su dictadura en las siguientes décadas. Había estado trabajando en secreto como informador remunerado para Estados Unidos. En Estados Unidos existía el temor de que la revolución estuviera en el ambiente y que Cuba la propagara. Desde que Fidel Castro tomó el poder en Cuba en 1959, Estados Unidos temía que el comunismo se extendiera hasta México. Centroamérica se había convertido en un campo de batalla de la Guerra Fría. Para los Estados Unidos, la capacidad de obtener información sobre estos grupos fue esencial para luchar contra la infiltración del comunismo en la retaguardia estadounidense. Noriega proporcionó información clave sobre los comunistas de la región y se convirtió en un espía para Estados Unidos. Proporcionaba información sobre grupos de activistas estudiantiles y grupos de izquierda en Sudamérica. Recibía pagos de la CIA para realizar todo lo que Estados Unidos necesitaba que hiciera por ellos, incluida la información y las escuchas de quien fuera necesario. A mediados de los 70, Noriega era el activo más importante que tenía Estados Unidos en Centroamérica. Pero no sospechaban que no solo estaba espiando a los cubanos para Estados Unidos, sino que también espiaba a Estados Unidos para los cubanos. Noriega era algo así como un agente doble. Intercambiaba información entre la inteligencia estadounidense y la transmitía a la inteligencia cubana y viceversa. Noriega disfrutaba realizando operaciones de inteligencia. Le encantaba. Amaba aquel juego. Noriega era un maestro en maniobras a través de una red de relaciones complicadas. En el apogeo de su juego de inteligencia, vendía información a hasta 10 gobiernos diferentes. Noriega lo manejaba todo. Era como un pulpo con muchos tentáculos. Y todo lo hacía por interés personal, más que por cualquier propósito ideológico. El creciente poder e influencia de Noriega dentro de la nación no pasó desapercibido. Un informe de inteligencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos declaró a Noriega el posible futuro dictador de Panamá. Incluso Torrijos comenzaba a sentirse incómodo. Torrijos lo necesitaba, pero le temía al mismo tiempo porque sentía que podría volverse contra él. Noriega podía ser uno de los hombres más poderosos en Panamá, pero su ascenso a la cima estaba a punto de verse amenazado de nuevo. En septiembre de 1977, Torrijos firmó un tratado histórico con el presidente estadounidense Jimmy Carter. Garantizaba que Panamá ganara gradualmente el control del canal y sus ingresos en los siguientes 22 años. Fue una gran victoria para el pueblo, el país y Torrijos. Pero podría ser un desastre para Noriega. Durante las negociaciones, Torrijos prometió la transición a una democracia. Noriega vio peligroso ese proceso de apertura por la poca capacidad de los militares y de sí mismo de mantener el control. Y Noriega tenía razón. Los exiliados políticos que habían sido expulsados por el régimen regresaron a Panamá. Se planeaban elecciones libres. La democracia estaba en el aire y podría significar el final del ascenso de Noriega. Pero el 31 de julio de 1981 sucedió algo que lo cambió todo.
Panamá y su dictadura cayeron en el caos. El avión del general Omar Torrijos, de 52 años, desapareció al oeste de la ciudad de Panamá. Los restos se descubrieron pronto en las colinas del Cerro Marta. No había supervivientes. Siempre ha habido rumores, nunca demostrados, de que Noriega tuvo algo que ver con el accidente de Torrijos. Pero Noriega quedó oficialmente libre de sospechas en la tragedia. Y mientras el pueblo lloraba la muerte de Torrijos, surgió la pregunta: ¿quién lo reemplazará? La muerte de Torrijos resultó en un vacío de liderazgo. Y ese vacío lo tenía que llenar alguien. Como jefe del G2 y mano derecha de Torrijos, Noriega tenía el camino abierto al liderazgo. Todo lo que tenía que hacer era tomar las riendas. Noriega era el principal oficial de inteligencia y al tener más acceso a lo que estaba sucediendo, las corrientes subterráneas en ese momento, aprovechó para avanzar en su propio plan secreto y llegar a la cima él mismo. En agosto de 1983, Manuel Noriega ocupó el primer puesto militar en el país: comandante de la Guardia Nacional. Al igual que Torrijos, era el líder de facto del país. De repente, Noriega se convirtió en el hombre más poderoso de Panamá y citó a Torrijos: el primer deber de un hombre en el poder es mantenerse en el poder. Pero eso no sería fácil. Noriega ya se enfrentaba a un obstáculo desalentador. Torrijos le había prometido a Estados Unidos que Panamá convocaría unas elecciones democráticas. Si cumplía esa promesa, Noriega podría ser apartado. Pero se le ocurrió una solución. Mientras él gobernaba en la sombra, un presidente marioneta haría lo que él dijera. Iba a ser una democracia bajo el control de los militares. Para llevarlo a cabo, Noriega necesitaba a su candidato marioneta, Nicolás Ardita Barletta, para ganar la presidencia. Pero el día de las elecciones de 1984 empezaron a llegar los resultados, y Barletta iba perdiendo. Hasta que Noriega intervino, y 60.000 votos de la oposición desaparecieron misteriosamente. Barletta se convirtió en presidente, tal como Noriega había planeado. A simple vista, Panamá parecía ser una democracia. Pero Noriega ostentaba el poder real. Él controlaba el ejército, el gobierno y la economía. E inmediatamente se dispuso a cosechar las recompensas. Atesorar fortunas personales para los dictadores es un símbolo de prestigio, grandiosidad e incluso invencibilidad. Ese aspecto de acaparamiento, de recopilar y extraer ingresos de la riqueza de la sociedad y usarlo para sus propios fines, es un sello distintivo de la mayoría de las dictaduras. A principios de los años 80, Noriega vio una nueva forma de convertir su poder en dinero. Llegó a un acuerdo con Pablo Escobar, el líder del cártel de drogas de Medellín en Colombia. Se producían toneladas de cocaína en las selvas de Perú y Colombia y necesitaban formas de llevar el material a Estados Unidos, Europa o cualquier otro lugar. Las drogas comenzaron a pasar por Panamá y comenzaron a ganar $150.000 por vuelo. En los siguientes años, Noriega habría acumulado entre 10 y 15 millones de dólares. Y pronto Noriega no solo traficaba con drogas, sino también con armas, para los estadounidenses. La administración Reagan armaba a los contras en Nicaragua y otros rebeldes anticomunistas en América Central.
Participó en el transporte de armas a las diversas fuerzas de combate en las guerras civiles centroamericanas. De esta forma, se convirtió en una persona clave en el negocio clandestino de América Central. Pero los planes de Noriega no pasaron desapercibidos. Hugo Spadafora, un guerrillero izquierdista muy popular, se enteró de sus actividades ilícitas y lo denunció públicamente. Para ustedes, estamos esperando el otro avión. Hugo Spadafora era un panameño alto, guapo, de ascendencia italiana. Como yo digo, un revolucionario romántico. Acudió a la televisión para decir que Noriega era un dictador y un narcotraficante que reprimía las libertades. Noriega estaba furioso. Noriega se enfureció aún más en septiembre de 1984, cuando Spadafora publicó tales declaraciones en el periódico opositor La Prensa. El impacto del artículo se sintió mucho más allá de las fronteras de Panamá. Incluso sorprendió en la Casa Blanca. Hasta entonces, el gobierno de Estados Unidos había hecho la vista gorda al tráfico de drogas de Noriega debido a su ayuda con la inteligencia y el tráfico de armas. Pero Estados Unidos se vio obligado a, por lo menos, aparentar que actuaba. Estados Unidos le dijo a Noriega que sabía que estaba involucrado en el tráfico de drogas y que eso no estaba bien. Noriega saludó y dijo: vale, ya lo he dejado. Pero Noriega engañaba a Estados Unidos. Simplemente redujo su papel en el tráfico de drogas. Y descubrió una forma de sacar aún más provecho de los cárteles al blanquear su dinero en bancos panameños. El contrabandista de drogas de Estados Unidos, Stephen Kaylis, tenía millones de dólares de dinero negro y no sabía cómo blanquearlo. Esperaba que Noriega pudiera resolver su problema. Conocí a Noriega y me dijo que pensaba que todo lo que estaba buscando lo podía encontrar en Panamá. Me proporcionó un refugio bancario seguro. Me permitió traer 30 millones de dólares que habían estado en una casa en Tampa, Florida. Y Kaylis fue solo la punta del iceberg. Noriega recaudaba alrededor de 10 millones de dólares al mes mediante el blanqueo de dinero de los cárteles, llegando a un total de 350 millones a principios de los 80. Después de atesorar su fortuna, Noriega lo disfrutó al máximo. Derrochaba en coches de lujo, mansiones y propiedades en todo el mundo. Tuvo un estilo de vida lujoso. Recibía mujeres hermosas desde los Estados Unidos. Le gustaba muchísimo la fiesta. Era divertido estar con él. El deleite del poder. Trabajaba como un padrino, ¿no? Noriega era el hombre más rico de Panamá, pero todavía no tenía lo que buscaba desesperadamente: respeto. Quería que se le viera como un nacionalista panameño, como Omar Torrijos. Una figura a la que se honrara. Pero él nunca sería el típico hombre guapo, intrépido y carismático. Su apariencia física siempre fue en su contra, y aquello le resultaba doloroso, le afectaba mucho. El enemigo de Noriega, Hugo Spadafora, también era todo lo que Noriega no era. Y las críticas de Spadafora empezaron a volver a la gente en su contra. Hugo Spadafora señaló que iba a liderar un movimiento de oposición contra Noriega. Hugo Spadafora era una amenaza real para su poder.
Y en lugar de dejarlo estar, que fomentara la disidencia y ayudara a los grupos de la sociedad civil a seguir desafiando a Noriega, hizo algo al respecto. 17 de septiembre de 1985. En la portada de La Prensa apareció una noticia escalofriante. El guerrillero y líder político Hugo Espadafora había sido asesinado. Lo encontraron en un río de Costa Rica metido en una bolsa de correo estadounidense. Lo decapitaron. Se dice que lo hicieron aún estando vivo y que lo torturaron con crueldad. Cuando ves esa fotografía, no la puedes borrar de la mente nunca más. Espadafora fue visto por última vez cuando los soldados panameños lo sacaron de un autobús cerca de la frontera entre Panamá y Costa Rica. Todas las sospechas apuntaban directamente a Manuel Noriega. Yo no tengo pruebas, pero yo estoy seguro que esa muerte la ordenó él. Fue un momento muy importante en el que Noriega realmente comenzó a ir cuesta abajo. Los panameños estaban indignados por el asesinato de Espadafora. Asistieron 80.000 personas a su funeral. La población entró en cólera cuando los funcionarios panameños no presentaron cargos en el caso. La cobertura de la prensa sobre el incidente de Espadafora ayudó a movilizar a la gente. Todo el mundo salió a la calle en masa. Noriega necesitaba encontrar una manera de cambiar el discurso general. Los dictadores quieren asegurarse de que los mensajes que se envían a los ciudadanos apoyan los objetivos del dictador. Entonces, si un medio de comunicación libre está criticando implacablemente a la dictadura, los dictadores a menudo usan la práctica de la anticipación para controlar el mensaje. Noriega fue realmente bueno en eso. Noriega envió a sus tropas para atacar las oficinas de la prensa, para dar el mensaje de que no investigaran cosas que no debían investigar. Recibíamos amenazas de muerte cada semana. Tuvimos que tomar una decisión. O seguíamos adelante o no. Todo el mundo se unió y dijo, sigamos. Noriega tenía grandes problemas. Para mantener la apariencia de democracia, no podía silenciar completamente a la prensa. Y se enfrentó a las consecuencias cuando una promesa que hizo años antes regresó para perseguirlo. Cuando Noriega asumió el poder por primera vez, hizo un trato con uno de sus principales rivales militares, el general Roberto Díaz Herrera. Le prometió que sería el líder después de 4 años. En mayo de 1987, el tiempo de Noriega se había acabado, y Herrera quería ser el líder. Pero ya que Noriega estaba en la cima, no renunciaría por nadie. Noriega, como bien sabía hacer, lo traicionó y canceló el trato. Y simplemente colocó a Díaz Herrera en un puesto diplomático. Pero Herrera se negó a quedarse callado. Llevó su historia a la prensa e hizo unas declaraciones explosivas. Reveló que había ayudado a Noriega a manipular las elecciones de 1984. Peor aún, Herrera acusó a Noriega de ordenar el asesinato de Hugo Espadafora y de colocar una bomba en el avión de Torrijos. Las acusaciones de Herrera desencadenaron una revuelta masiva entre el pueblo. Unos días después de estas acusaciones, se produjeron protestas masivas en las calles de la ciudad de Panamá en protesta contra el régimen. Arrestó a Herrera por alta traición y las airadas protestas aumentaron a 100.000 personas.
Protestaron con caceroladas y pañuelos blancos. Fue una protesta sin violencia. Los manifestantes se mofaban de la apariencia de Noriega. Le llamaban cara de piña. Y el dictador militar, enfurecido, tomó medidas duras. Reaccionó violentamente. La gente fue encarcelada, torturada y mucho más. Fue bastante horrible. Las revueltas se retransmitieron por todo el mundo. Se anunció un estado de emergencia que duró 19 días. Parecía que Noriega estaba perdiendo el control del país. El impacto de las declaraciones de Herrera fue tan significativo que era difícil que los Estados Unidos simplemente miraran hacia otro lado. Políticamente, fue un mal trago. No se le podía dar vía libre. Estados Unidos respondió y le dio la espalda a su antiguo aliado. El 26 de junio de 1987, la administración estadounidense pidió la destitución de Noriega. Los norteamericanos intentaron forzarle a renunciar. La CIA dejó de pagarle y le incriminaron por tráfico de drogas y blanqueo de dinero. Hubo un gran esfuerzo para negociar algún tipo de trato y presionar a Noriega para que se fuera. Pero Noriega no se iba a ir a ninguna parte, sino que trató de reforzar a sus camaradas y avivó las llamas del sentimiento antiestadounidense entre su pueblo. En mi opinión, se creyó su propio mito de invencibilidad. Había sobrevivido al engaño de los cárteles, al engaño de la CIA, y pensó que iba a sobrevivir. Pero Noriega se enfrentó a otro desafío dentro de sus propias fronteras. 7 de mayo de 1989. Los panameños fueron a las urnas para elegir un nuevo presidente. Al igual que en el 84, parecía que la oposición estaba al borde de la victoria. Hasta que Noriega intervino y declaró ganador a su propio candidato. Nombró un presidente y punto. Así que Noriega básicamente tiró por la borda cualquier pretensión de democracia. Por toda la ciudad de Panamá había protestas contra Noriega y su régimen. El dictador envió a su propio grupo paramilitar, conocido como los Batallones de la Dignidad, para reprimir a los manifestantes. Golpearon sin piedad al candidato opositor a la vicepresidencia, Guillermo Billy Ford. Existe una foto famosa de Billy Ford con la guayabera empapada de sangre. Esas imágenes fueron muy impactantes porque de esta manera el mundo podía ver por primera vez la brutalidad del régimen. En Estados Unidos aumentó la presión para que el nuevo presidente, George H.W. Bush, tomara medidas. Hizo una petición pública para que Noriega renunciara. Pero Noriega ya no escuchaba a nadie de Estados Unidos, sino que intentó reunir a los seguidores que le quedaban. El gobierno de Estados Unidos lo presionó hasta el límite y él se sintió traicionado. Creo que llegó a un punto de inflexión. En realidad se derrumbó. Ya no tenía el control de sus emociones. 7 meses después de que el presidente Bush ordenara su dimisión, Noriega condenó a la superpotencia por insultar a la soberanía e integridad territorial de Panamá.
Noriega dijo que se estaba desarrollando un estado de guerra entre los dos países. Es como si se mofara de Estados Unidos en público para que todo el mundo lo viera. Se la jugó muchísimo al desafiar al gobierno de los Estados Unidos. Hay un dicho que dice que Estados Unidos es como un mono encadenado. Puedes jugar con el mono, pero no tires demasiado de la cadena porque si no te morderá. El comportamiento imprudente de Manuel Noriega provocó que las relaciones entre los Estados Unidos y Panamá rozaran la ruptura. El 16 de diciembre de 1989 finalmente se rompieron. Un oficial panameño disparó contra un automóvil estadounidense cuando se dirigía a un puesto de control militar y mató a un marine de los Estados Unidos. La muerte de ese oficial norteamericano que derramó el vaso. I will protect the lives of Americans in Panama, whether they're military or civilian. We will not let Americans' lives be put at risk by a dictator down there. 20 de diciembre de 1989. 27.000 tropas estadounidenses inundaron la ciudad de Panamá. Su misión, derrocar a Manuel Noriega. Tropas estadounidenses destruyeron el cuartel general de Noriega para darle caza. El que blandía un machete, el man, que había desafiado a Estados Unidos durante tantos años, básicamente se escondió. No promulgó ni una orden militar, ni una. Simplemente huyó. Huyó y huyó. Eso dice mucho de los matones. Todos los matones son unos cobardes. La invasión estadounidense se saldó con más de 1.000 panameños, soldados y civiles muertos. 20.000 personas se quedaron sin hogar. Y Noriega todavía seguía sin aparecer. En Nochebuena encontró un refugio desesperado en la Embajada del Vaticano de Panamá. Creía que la Embajada del Vaticano podría proporcionarle un refugio seguro para permitirle salir al exilio en algún lugar. Las fuerzas de Estados Unidos recibieron la información, pero Noriega se negaba a rendirse. Frente a la embajada había una multitud ingobernable que pedía su cabeza y se burlaba de él con cánticos de cara de piña. ...3 de enero de 1990... El dictador militar de Panamá se entregó a los Estados Unidos, pero con una condición. Quería entregarse con el uniforme puesto, pero luego los Estados Unidos hicieron algo que fue muy humillante. Tan pronto como arrestaron a Noriega, le hicieron quitárselo y le sacaron una foto con una camiseta arrugada. El dictador parecía un delincuente común. Y esa fue la imagen que enviaron por el mundo para mostrar que Noriega estaba detenido. Después de 6 años tumultuosos como dictador de Panamá, el niño nacido sin nada, que una vez lo tuvo todo, lo perdió todo. Noriega fue increíblemente codicioso. No solo fue corrompido por el poder, sino también por la avaricia. Y eso terminó siendo su perdición. El 9 de abril de 1992, Manuel Noriega fue declarado culpable por tráfico de drogas, crimen organizado y blanqueo de dinero.
Lo condenaron a 40 años de prisión. Los panameños se regocijaron en las calles. 2017. Después de 25 años preso, Noriega falleció a los 83 años. En el apogeo de su poder, Noriega había acumulado una fortuna estimada en 600 millones de dólares. Hoy, mientras sus propiedades se desmoronan, su país se está reconstruyendo. Panamá recuperó el canal en 1999 y lo han gestionado con mucho éxito, de manera muy competente. Panamá se ha vuelto un país muy próspero. El país ha celebrado elecciones libres con gobiernos democráticos en su mayoría estables desde el arresto de Noriega. Los abusos de su gobierno han dado lugar a un cambio constitucional histórico: la abolición del ejército. Creo que ha sido fundamental para el control civil democrático. La idea de un golpe de Estado hoy en día es muy descabellada. El caso de Noriega sí debe mantenerse para que la juventud que viene subiendo siempre tenga presente que eso ocurrió y que no debe repetirse.